Hermanos, muy buenas tardes a todos los presentes, a los que están conectados por la plataforma de Zoom y a los que están también allí en la sala. Doy gracias al Señor por la oportunidad que Él me concede de abrir las Escrituras. Hablamos la vez anterior de Pedro, el gran predicador de Pentecostés, y en esta tarde quiero invitarles a abrir las Escrituras en la primera carta del apóstol Pedro. Pedro tiene una vida fascinante. Y cada uno de los presentes podríamos identificarnos con él. Podríamos identificarnos tal vez en el ímpetu del apóstol. Podríamos identificarnos como aquellos que negaron al Señor Jesucristo, como que hemos negado al Señor en ocasiones. Podemos también identificarnos en la restauración que el Señor ha hecho con nuestras vidas, en el llamado, en el llamamiento al ministerio. Y hay tantas maneras de identificarnos con el apóstol y en esta vida fascinante que él tiene, siendo un hombre sin letras y del vulgo, como nos dice allí el libro de los Hechos, el Señor lo usó para su gloria. Como muchos de nosotros, sin letras y del vulgo. De allí, del medio del pueblo, el Señor nos saca, nos rescata y nos lleva para, para servirle, para servirle a Él. En la primera carta, en esta primera carta vamos a leer hasta el verso 9 del capítulo uno verso 1 al 9, y vamos a ver varios aspectos aquí de cosas que el Señor nos provee a través de este gran hombre de Dios. Y dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta ahí no leeremos por ahora las Escrituras. Y en esta primera carta, a diferencia de la segunda carta comienza con Simón Pedro y nombra el nombre Simón, hijo, hijo de Jonás, Simón. Pero aquí en esta carta es Pedro, Pedro, y nos dice que es apóstol de Jesucristo. Si tuviéramos que hacer un perfil de Pedro, y llegáramos hasta esta época y le pusiéramos allí un perfil y para identificarlo, aquí él se identifica como Pedro, como en la autoridad apostólica. Cuando el Señor Jesucristo allí en Mateo capítulo 16 le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro. Y así Pedro, el sólido, el firme, porque Simón significa junquillo, el que se quiebra, el que se dobla. Y nos dice aquí, apóstol de Jesucristo. Y nos dice, con lo que nos expone aquí el Espíritu Santo de Dios,
no coloca el artículo indeterminado él, porque si no significaría el apóstol y ocuparía un lugar preeminencial en el grupo de los apóstoles. Podemos ir allí a Hebreos capítulo 3, verso 1, donde sí se hace, se, donde sí se menciona el apóstol. Pero vemos en el capítulo 3, verso 1, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y lo pone en un lugar especial al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el apóstol con un carácter propio, individual y con un lugar preeminencial. Y es la única porción de las Escrituras donde se menciona que el Señor Jesucristo es apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Ahora, Pedro es considerado apóstol de Jesucristo. Veamos brevemente los requisitos de un apóstol. ¿Cuáles serán los requisitos? Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1, porque han aparecido en estos tiempos, Hechos capítulo 1, versos 21 y 22. Hechos 1, versos 21 y 22. Dice así: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Así que podemos ver en el verso 21 y 22, donde dice que los apóstoles estuvieron juntos todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía. Ahí hay una característica. Los apóstoles anduvieron con el Señor. Luego dice que fueron, fueron testigos de la resurrección. Los apóstoles fueron testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora en el capítulo 20, en el verso 25, dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Es un ministerio y es un apostolado de cada uno de los que anduvieron con el Señor. Ahora, en el capítulo 9 es llamado Saulo de Tarso, pero Saulo tuvo la experiencia de encontrarse con el Señor. Cuando el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Cuando Saulo está respirando aún, gracias hermano por poner eso. Cuando aconteció, dice que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y tiene un encuentro con el Señor. Luego el Señor lo encomienda, lo envía. Un apóstol es un enviado. Así que, volviendo a Pedro, en el primer capítulo, capítulo 1, verso 1, Pedro es el apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Anduvo con él, le vio, fue testigo de su resurrección. Ahora, él está entregando, y Pedro en su identificación con el nombre, este nombre con autoridad apostólica, está entregando un mensaje, mire, a los expatriados, a los extranjeros, porque han llegado a un lugar, pero son peregrinos, no han llegado para quedarse, no han llegado para quedarse.
son expatriados de la dispersión. Hubo persecución en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, que es la actual Turquía. Y ahora están en la dispersión, en una diáspora. La palabra diáspora es en el griego speiro, speiro, que significa en el griego esparcir, esparcir, y que es la misma palabra que se aplica en Marcos capítulo 4, donde dice que el sembrador salió a sembrar. Cuando vemos que estos expatriados de la dispersión no están por voluntad propia, están porque el Señor los esparció, porque el Señor los ha sembrado en la tierra a donde han llegado. Cada uno de nosotros, los creyentes, estamos en el lugar en que Dios ha determinado que estemos, ya sea en una población, ya sea en una ciudad, ya sea en un país donde podamos estar allí plantados, trabajando. El Señor nos ha puesto como una semilla para que sembremos la palabra de Dios. Así que los expatriados de la dispersión están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Como decía, la actual Turquía. Ahora podemos ir a Isaías 43, que nos va a hablar de estos que han sido esparcidos, que han sido esparcidos. Isaías 43, verso 1 al 7. Es interesante ver cómo el Señor lo ve. En el capítulo 43, verso 1 al 7, dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mire, tenemos contacto mientras vamos a leer lo siguiente, pero quiero hacer un paréntesis. Tenemos contacto en unas reuniones que se hacen en Evergreen, en Nueva York, en una agrupación que se llama Juntos Orando por Misiones, donde hermanos de diferentes países exponen las necesidades, motivos de oración, y donde algunos entran con su nombre, en un nombre ficticio, porque hay persecución en los lugares donde ellos están trabajando. Y pensando en esto, cuando vemos que algunos eran perseguidos en el tiempo en que el apóstol Pedro está escribiendo esta carta, pensando en este pasaje donde dice, así dice Jehová, podemos identificarnos, por tal vez nosotros sabemos dónde partimos, dónde comenzamos nuestra vida como creyente, pero no sabemos dónde vamos a terminar nuestra carrera. Así dice Jehová, creador tuyo, y lo dice a usted y a mí, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. El Señor como creador, como Jacob estuvo en el vientre de su madre, es el creador, y como formador, él formó al pueblo de Israel. Dice, no temas. La palabra no temas aparece 360 veces en la Biblia. No temas porque yo te redimí. Mire qué palabra más hermosa. Y nos da consuelo, nos da consuelo. No temas porque yo te redimí. Formamos parte de los redimidos. Te puse nombre. Mío eres tú. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía, a Seba y a Seba por ti. Mientras yo leía estos pasajes en esta tarde, yo pensaba en el pueblo de Israel en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos habrán repetido estos pasajes? ¿Cuántos judíos habrán
se habrán consolado con estas escrituras, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, dice, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, mire qué hermoso, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Qué tremendo mensaje, qué tremenda palabra para el pueblo de Israel, en tantos momentos de aflicción que ha vivido el pueblo. Pero también dice allí en Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para corregir, perdón, bien digo, útil para enseñar, útil para corregir, útil para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Cuando leemos esta palabra, cuando leemos estas escrituras nos llenan de consuelo. Y Pedro está escribiendo a los expatriados, a los de la dispersión de la diáspora. Y luego él como un judío que es el apóstol de la circuncisión, está diciendo que son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Ahora cuando leemos los siguientes pasajes, después de que vemos que aquí es Pedro con la autoridad apostólica, que Pedro es un don en función para la iglesia, que es un mensajero a las iglesias para la gloria del Señor Jesucristo, vemos que nos muestra los propósitos para los elegidos. La palabra iglesia es del griego eclesia, eclesia, la electa, la electa, la elegida, los llamados fuera del mundo, elegidos según el conocimiento anticipado de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pedro escribe en griego, pero para una mente hebrea, para una mente judía, y escribe y habla acerca del rociamiento de la sangre, sabiendo que la iglesia es un templo. Corporativamente, la iglesia es un templo con la presencia del Señor en su medio. Cada creyente individualmente somos templo. Ahora, como dice aquí, que es para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, en el capítulo 2, verso 4, nos dice, acercándoos a Él. Capítulo 2, verso 4. Dice, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el verso 9 más abajo nos dice, mas vosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando leemos las cartas de Pedro, nos vamos a dar cuenta de que Pedro está escribiendo con con una mirada hacia el Antiguo Testamento para los judíos que están allí siendo perseguidos. Allí en el capítulo 1, verso 13, nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando el pueblo de Israel en aquella noche sale de Egipto, debieron ceñir sus lomos, tomar su bordón y comer apresuradamente la Pascua. Nos habla del rociamiento,
nos habla del sacerdocio santo, nos habla de de la elección, y luego nos dice que fuimos elegidos. Y vamos a ver aquí algunos propósitos de la elección. Y el primer propósito que veo aquí en este texto y contexto, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y al leer aquí, cuando yo siempre recuerdo el primer himno que me aprendí cuando entré a la comunión en la asamblea de Quillota, venía yo llegando de las denominaciones a la asamblea de Quillota, y era el himno que dice, el 426, que dice, para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él. Siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Y siempre recuerdo con mucho cariño este himno porque fue el primero que me aprendí. Y al leer aquí las escrituras, que fuimos elegidos y aquí cada uno pudiera poner su nombre. Yo podría decir, aquí el que habla, Patricio, fui elegido para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Estaba sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, expatriado, sin patria, sin rumbo, sin esperanza. Pero el Señor nos llamó para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y luego, aquí vemos el primer propósito, obedecer, obedecer. Creo que es la característica de un creyente, obedecer. Luego dice el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, siempre he mencionado el Señor Jesucristo en el centro de cada mensaje, donde nos dice, y esta carta es muy parecida al primer capítulo de la carta a los Efesios, donde en la carta a los Efesios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, lo voy a leer textual porque siempre me confundo en los dos pasajes. Dice en Efesios, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire, Pedro, Pedro, en el capítulo 1, verso 3, en Efesios, Pedro habla desde la tierra. Pedro habla desde la tierra. ¿Ya? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Pero Efesios nos habla desde el cielo. Nos habla de las bendiciones desde el cielo. Son las bendiciones entregadas y que están en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones de arriba. Y Pedro, en el capítulo 1, verso 3, nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. El nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento es mencionado aquí. ¿Para qué? Dice, para una esperanza viva, para una esperanza viva. Algunos tienen esperanzas en esta vida de hacer un buen negocio, tal vez la esperanza de comprar una buena casa, tal vez la esperanza de que sus hijos terminen bien su carrera, de que sus hijos formen o que nuestros hijos formen un hogar cristiano. Esperanzas que van a perecer cuando cerremos los ojos en esta vida. Pero dice aquí que nos hizo renacer o nacer de nuevo
para una esperanza viva. Debemos recordar que allí en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos dice que estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Sin esperanza en este mundo. Porque el Cristo para, estaba prometido para los judíos. El Mesías estaba prometido para los judíos. Ahora, cuando dice en el capítulo 2, verso 12 de Efesios, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, porque no había un Cristo ofrecido o prometido para nosotros. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire, esa era nuestra condición, esa era nuestra condición, pero estábamos sin esperanza. Y allí en el capítulo 1, verso, verso 18 de Efesios, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado. Así que, bueno, Juan es llamado el apóstol del amor. Ahora, Pedro es llamado el apóstol de la esperanza. Y aquí vemos que el Señor, por su Espíritu, nos llama para que sepamos cuál es la esperanza que nos ha llamado, a que nos ha llamado. Nos dice aquí que es para una esperanza viva. Y no es porque tengamos algún mérito. Ninguno de nosotros tiene un mérito. Es por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Somos rociados con la sangre de Jesucristo. Allí en esa sangre, tenemos redención. En esa sangre somos justificados. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. La sangre nos justifica, la sangre nos redimió y la sangre nos limpia de todo pecado y somos rociados con esa sangre, apartados para Dios, santificados. Hebreos dice que casi todas las cosas son purificadas con sangre, aunque las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Y nosotros, como somos un pueblo celestial, somos rociados con la sangre de Jesucristo. Luego, dice, para una herencia incorruptible. Yo no sé si alguien de los presentes ha recibido herencia. El que habla nunca ha recibido una herencia. La única herencia que tengo es la que el Señor me ha prometido a través de las Escrituras. Y dice Colosenses capítulo 1, verso 12. Colosenses 1:12 dice así, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, para una herencia incorruptible, la herencia de los santos en luz. Tenemos una herencia en los cielos. Y allí Efesios 1:12, 1:12, 1:13, perdón, 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. La herencia, las características de la herencia. La herencia, la herencia es allá. La herencia de los santos en luz, la herencia de la iglesia, dice, para una herencia incorruptible. Mire, si alguien ha recibido una herencia, una casa, la tendrá que restaurar de tiempo en tiempo, porque las cosas
se desgastan con el uso. Y hay que reparar, hay que pintar, hay que cambiar algunas, algunas estructuras de la casa, si la casa si es una herencia. Y si es algo, si es un carro, un auto, también. Lo que sea que heredemos se corrompe, o se contamina, o se marchita. La palabra inmarcesible significa inmarchitable. Ahora, la herencia de los santos en luz es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Al leer esta reserva que hay para los creyentes, cuando el Señor Jesucristo dice allí, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el Señor fue a preparar el lugar. Y hay un lugar reservado. Cuando el Señor Jesús dice en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Está reservada en los cielos. Hay una reserva para cada hermano presente aquí en la sala o los que están por la plataforma de Zoom. Todo aquel que ha recibido, que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos un lugar reservado en los cielos. Y está declarado por el Señor en su palabra. El Dios que no miente. El Dios que no miente. Esa palabra que aparece allí en Tito capítulo 1, verso 2. Tito 1, 2, donde dice el Dios que no miente. El Dios que no miente. Allí, después de Timoteo, después de Timoteo, está Tito, dice, en la esperanza de la vida eterna. Mire, este texto para mí me llegué a emocionar la primera vez que lo leí así, pero dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente. Mire, tenemos una esperanza, dice, es una herencia reservada en los cielos. El Dios que no miente la prometió, el Dios que no miente. Y podemos en esta noche irnos, regocijarnos con esta palabra, hermanos, tan grande, con tanto contenido. El Dios que no miente lo prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo, dice, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Anunciada, anunciada allí en la escritura por el Espíritu para nosotros, para nosotros. Y dice el verso 5, le está escribiendo a los expatriados, a los que están en la dispersión, a los que están perseguidos, a los que la están pasando mal. Dice que sois guardados, dice el verso 4, verso 5, perdón, verso 5, que sois guardados por el poder de Dios, dice Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios. Y aquí tenemos promesas, promesas. Allí tenemos la reserva en el cielo, tenemos la reserva en el cielo. Hemos sido rociados con la sangre del Señor. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y aquí podemos detenernos en algo. No depende de mí, no depende de usted. El Señor nos guarda. El Señor nos guarda. El maligno no nos toca, como dice allí en Primera de Juan. El que fue engendrado por Dios nos guarda.
Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe hasta la meta. Dice, para alcanzar la salvación. Porque si no fuera así, en el camino nos perdemos. En el camino nos perdemos. El Señor nos lleva. El Señor va adelante. Nos rodea. Los ángeles son ministradores en favor de los herederos de la salvación. Y podemos gozarnos en el cuidado del Señor. Hay un himno que dice, aunque fálteme la fe, Cristo me tendrá. Aunque el diablo búsqueme, Cristo me tendrá. El Señor nos tendrá. El Señor nos guardará. El Señor guardará nuestra salida y nuestra entrada. Ahora dice, soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación está preparada para ser manifestada. Al fin se manifestará nuestra salvación, que es Cristo Jesús el Señor. Él es el Evangelio, Él es nuestra salvación. Y ahora la herencia está reservada en los cielos y la salvación está preparada para ser manifestada. Promesas, promesas. Cuando cantamos, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, cercado de su luz siempre en sus promesas, confiaré. Y mire lo que viene. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cuando caminamos en esta vida con dificultades, con pruebas, dice, nos alegramos en la salvación que está preparada, nos alegramos en ella, nos alegramos. Aquí vemos en los siguientes versículos, vamos a ver alegría, vamos a ver alabanza y vamos a ver gozo. Pero mire, dice que nos alegramos en la salvación, aunque ahora, por un poco de tiempo, le está hablando a los expatriados, le está hablando a los que la están pasando mal. Y si a alguien le está pasando mal, de los que están en la sala o de los que están en la plataforma de Zoom, dice, ¿No escucha, hermano? No está conectado, hermano. Le voy a llamar. A ver si contesta.
¿Cómo? Están tratando De conectarse. Sí. Bueno, no te das cuenta. Por hermano, se les fue el internet. No, a ustedes. Pues estamos conectados aquí y los demás. Usted es el único que no está conectado. Se les fue. Pero no está conectado con nosotros. Ah, hablando de la prueba. Sí. Trate de conectarse de nuevo, si no. Hermana Ángela, ¿usted nos escucha? Sí, hermano. Ok, ya. Es el hermano Patricio el que está desconectado entonces, ¿no? Si puede. Ok, si puede, no hay problema. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, cuando dice allí que en la prueba, o sea, en la aflicción, en la prueba, nuestra fe es sometida, es probada en la dificultad. Y la fe aquí se menciona que es mucho más preciosa que el oro, mucho más preciosa que el oro, en su valor, en el valor que tiene. Dice, el oro es, aunque perecedero, se prueba con fuego, y la aflicción, la prueba del creyente, porque cuando vemos que hay dos cosas en la escritura, está la prueba y está la tentación. La tentación viene del enemigo, viene de la propia concupiscencia carnal, pero la prueba viene directamente de parte de Dios para que sea forjado nuestro temple, para que nuestra vida sea fortalecida. Y la fe es mucho más preciosa que el oro. Yo recuerdo a John Hus, uno de los mártires, que murió en la hoguera a los 42 años. Justamente cuando estaba el Papa León X, lo mandó a la hoguera y debía dimitir de su fe, pero él dijo, lo que dije con mis labios, lo confirmo con mi vida. Fue probada su fe y entregó su vida por la fe. Y nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Creyentes que estaban siendo perseguidos, estaban pasando por diferentes pruebas, su fe estaba siendo probada también. Y luego dice, el fuego, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, la fe debe ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quizás es un poco difícil alabar al Señor en la prueba, pero vemos a Pablo y a Silas encarcelados, cantaban himnos, estaban en la prueba, estaban en la dificultad, pero el Señor estaba con ellos, cantaban himnos y los presos les oían. Ahora, podemos ver que la fe debe ser hallada en alabanza, en gloria y en honra. Ahora vemos que en el verso 6 encontramos alegría.
en el cual vosotros os alegráis, en la salvación. En la prueba debe haber alabanza, pero luego dice que esta fe debe ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, en la manifestación del Hijo de Dios. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El gozo inefable es producido en la presencia del Señor Jesucristo. Cuando nosotros alabamos al Señor en la dificultad, cuando podemos ver todas las promesas que el Señor tiene para nosotros los creyentes, entonces podemos alegrarnos con gozo inefable y glorioso. Dice luego el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y el apóstol Pedro está llevándonos siempre a la fe, es el apóstol de la esperanza, ¿ya? Cuando vemos que aquí llega en el verso 9 al fin de la fe, en la segunda carta comienza con la fe, donde dice allí, añadid, cuando dice allí en el verso, en el capítulo 1, dice, poniendo toda diligencia, añadida a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. En el capítulo 1, verso 5 de la segunda carta, donde nos menciona segunda de Pedro 1:5, donde dice, poniendo toda diligencia añadida a vuestra fe, virtud. Y en el capítulo 1, verso 9 de la primera carta dice, obteniendo el fin de vuestra fe. El fin de la fe es la salvación del alma. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Encaminando a los creyentes que están expatriados, que están en la diáspora, que están perseguidos, los lleva a la fe, los lleva al rociamiento de la sangre, los lleva a la herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable. No importa las situaciones que estén pasando, tal vez estarían allí siendo perseguidos, siendo azotados, encarcelados algunos, pero siempre mirando. De allí en el capítulo 12, dice de Hebreos, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ahora siempre miramos al Señor. Cuando dice allí el himno, oh peregrinos que al cielo vais, siempre mirad a Cristo. En toda vuestra necesidad, siempre mirad a Cristo. Siempre miremos al Señor con los ojos puestos. Allí vemos a un hombre que caminó sobre las aguas, Pedro, y cuando desvió su mirada se hundió. Pero él ahora está instando a los creyentes, a los que están en la dispersión, a mirar al Señor. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en esta noche, queridos hermanos. ¿Podemos orar al Señor? Oremos. Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que hemos leído, nuestro Dios, que sea de bendición para cada uno de los que hemos estado presentes, rogando que tú bendigas tu obra allí en Santa María, que avives tu obra en medio de estos tiempos y en medio de estos tiempos la hagas conocer. Glorifícate en nuestro Dios en cada hogar representado, en cada vida en esta noche. Bendice la obra allí, nuestro Dios, la obra aquí en Jiménez, allí en Cartagena también, el trabajo que se está realizando. Agradecemos tu presencia.
rogamos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Está un himno. Sí, pero no, la saqué ya el problema. Sí. Busquemos, hermanos y hermanas, el himno 426. Dice: para andar con Jesús no hay sendero mejor que